¿Sabía usted que Jesús de niño mató por accidente a un infante y que lo revivió? ¿Que Jesús tuvo un hermano gemelo que se fue al lejano oriente? Muchas historias como estas se revelan en los llamados evangelios apócrifos, condenados por la Iglesia. Pero, ¿qué son estos evangelios? ¿Quiénes los escribieron? ¿En qué época? ¿Qué dicen? Soy Bernardo Barranco, los evangelios apócrifos, aquí, en Sacro y Profano. Los evangelios canónicos son los que la Iglesia reconoce como textos fieles a la práctica de Jesús. Estos se encuentran en la Biblia cristiana. Son los 4 evangelios oficiales: el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, existen otros textos alternativos de la época que también narran la experiencia de Jesús y de su tiempo, que son conocidos como los evangelios apócrifos. Apócrifo primero significó secreto, en cuanto que eran escritos que se dirigían a un grupo especial de iniciados. Después pasó a significar inauténtico e incluso herético por el rechazo de la Iglesia. Los evangelios apócrifos son estos textos que la Iglesia no acepta como verídica tradición apostólica, por contener material supuestamente dudoso de contenidos, a veces contrarios a la ortodoxia. Existen más de 64 escritos entre fragmentos y obras completas. Para muchos, los evangelios apócrifos revelan, guardan secretos, historias ocultas, relatos que contradicen las narrativas oficiales del origen del cristianismo. Bienvenidos a Sacro y Profano. En esta ocasión tenemos el apasionante tema de los evangelios apócrifos. ¿Qué son? Si bien se habla muy poco de ellos, usted a partir de ahora podrá comprender parte de sus misterios, de sus contenidos y de su contexto. Para ayudarnos a entender, agradezco la presencia de Cristian Gómez, director del Museo de la Biblia en México, y también del padre Toribio Tapia, experto en Sagradas Escrituras en la Universidad Pontificia. Bienvenidos. Cristian, ayúdanos a entender cuando hablamos de los evangelios apócrifos, ¿qué son? Gracias, Bernardo, por invitarnos. Es un tema candente porque después de la publicación del Código Da Vinci, de la republicación del Evangelio de Judas y de un cierto enfoque esotérico que dice que los evangelios apócrifos deberían ser los buenos y que los otros son los que le han convenido a la Iglesia, pues muchas personas están ávidas de saber de esto. Apócrifo originalmente quería decir escondido, hoy sería sinónimo de falso, y se refiere a una literatura referente a Cristo, pero que surge en los siglos II, incluso hasta el siglo V o VI. Es decir, en primer lugar, es una literatura muy tardía, que además hablar de apócrifo también nos hace hablar de auténtico. ¿En qué sentido estos evangelios apócrifos son realmente evangelios? No lo son en un sentido estricto de la palabra. Evangelio es un género literario que surge con los seguidores de Jesús y que es una proclamación de que el Mesías ha llegado. Este género de escritos que llamamos apócrifos no se dedican a eso, no son una proclamación. Algunos son más bien originados en una doctrina de la cual yo creo que vamos a comentar más adelante, el gnosticismo, una doctrina de sabiduría que viene más bien de un neoplatonismo, de la religión persa, pero difícilmente cristiano. Otros evangelios que son de tipo completivo, que tratan de llenar lagunas o lo que les parecen lagunas de lo que eran los evangelios que hoy llamamos canónicos. Pero es un proceso histórico el de aceptación o no aceptación de los escritos, más que arbitrario, es un proceso histórico. Muchas gracias, Cristian. Padre Toribio, ayúdenos a entender quiénes y por qué se escribieron estos evangelios apócrifos. Prácticamente es imposible conocer a los autores reales. Conocemos a través de sus escritos cierto tipo de personalidad. Cuando hablamos de evangelios apócrifos, cuando hablamos de autoridad de los evangelios apócrifos, nos estaríamos refiriendo a las atribuciones. Es decir, alguna comunidad,
algún autor implícito, alguien que no conocemos, él le atribuye cierto escrito a un personaje famoso o de cierta autoridad religiosa o autoridad apostólica. Lo que tendríamos también detrás de cada evangelio no serían solamente autores individuales, sino comunidades con cierto tipo de pensamiento, con ciertas tendencias teológicas y con ciertas prácticas religiosas. Eso respecto de la autoría de los evangelios apócrifos. La valoración de los evangelios representa un tema interesante porque hemos caminado prácticamente en dos polos. En la sobrevaloración, casi poniendo los evangelios apócrifos o cierto tipo de evangelios apócrifos, poniéndolos a la altura de la calidad de los evangelios canónicos o datándolos incluso tan antiguos como algunas tradiciones del evangelio, previas al evangelio de Marcos o algunas tradiciones como la Didache. Ese es un extremo. Y el otro extremo es la descalificación. Considerarlos a todos igualmente heréticos, considerarlos poco valiosos, a veces considerarlos demasiado tardíos. Yo creo que nos movemos ahorita en los dos polos, entre la descalificación absoluta de los evangelios apócrifos y la sobrevaloración, a tal grado que, por ejemplo, el equipo del Jesus Seminar, que se dedica al estudio del Jesús histórico, cuyo representante es principalmente Jean-Dominique Crozan, él redata, le pone una fecha a los evangelios apócrifos y a ciertas tradiciones, de tal manera que él piensa que algunos fragmentos de ciertos evangelios apócrifos podrían servir, según él, yo creo que equivocadamente, más que algunas tradiciones o evangelios canónicos. Tenemos un primer acercamiento a los evangelios apócrifos. Es interesante ver cómo se va derivando la expresión, algo que primero es escondido y después es falso. Son textos históricos que nos narran también aspectos de la vida de Jesús, pero quizá con otra lógica a los evangelios tradicionales o llamados también canónicos. Le invito a ir a una pausa, vamos a un corte, pero vamos a ver qué dicen los evangelios y por qué y cómo fueron rechazados. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos con el tema de los evangelios apócrifos. Ya en el segmento anterior vimos algunos aspectos históricos de cómo no podemos entenderlo solo por autores, sino más bien por comunidades, por grupos de interés y bueno, las tensiones y las polémicas que ha generado. Yo le quisiera preguntar, Cristian, ¿cómo leer, cómo entender los evangelios apócrifos? El cristianismo fue una religión perseguida desde el año 67 hasta el 313. Una de las razones por las que te podrían matar era poseer los libros sagrados. Para los creyentes era sumamente importante saber si el libro que tengo es sagrado o voy a dar la vida por uno que no es sagrado. Así que los criterios eran, en primer lugar, que fuera un libro apostólico. Y segundo, ¿qué decía acerca de Jesús? Y aquí está la diferencia fundamental. Para el cristianismo es muy importante que Dios se haya hecho verdaderamente hombre, con todas las características humanas, que haya muerto en la cruz y que haya resucitado. En los evangelios apócrifos, en la mayoría los de origen gnóstico, Jesús no es verdaderamente humano. Jesús es una especie de aparición de un ente superior, pero no humano. Por eso no muere realmente en la cruz y no muere por la salvación de la humanidad, sino como una especie de maestro, ya sea maestro de justicia, maestro de sabiduría, que nos va a señalar un camino de salvación que es la gnosis, es decir, la sabiduría por la cual nosotros mismos vamos a ir ascendiendo hasta Dios. Entonces, los fundamentos cristianos y los fundamentos gnósticos son muy distintos. Muy bien, y en cambio, ¿por qué últimamente han surgido muchos defensores precisamente de estos textos que aparentemente están escritos con otro código, con otras intenciones, como reveladores de secretos del cristianismo? A mí esta pregunta se me hace muy interesante porque yo considero que se puede resolver desde tres perspectivas. Sin duda que en primer lugar influye todo el aspecto mediático.
Ya mencionaba Cristian lo del Código Da Vinci, las noticias que se van dando sobre el descubrimiento o nuevas lecturas del Evangelio de Judas, etc. Yo creo que el asunto mediático influye bastante para que, entre comillas, se redescubran nuevos elementos en cierto tipo de literatura antigua. Y considero que el segundo elemento que puede estar influyendo para este elemento que usted señala, hay así una percepción equivocada, ya lo mencionaba Cristian, hay una percepción equivocada de la literatura apócrifa, así como documentos esotéricos, documentos secretistas, documentos que fueron rechazados por la obsesión de algunos. Yo creo que hay una mala lectura o una mala percepción de la literatura apócrifa a tal grado que se considera que ahí están secretos nunca revelados. En tercer lugar, yo creo que los seres humanos, ante el estudio o cierto tipo de personas o grupos religiosos o no tan religiosos, ante la literatura apócrifa encontramos una especie de escape. Como que los seres humanos nos hacemos preguntas equivocadas o multiplicamos las preguntas con tal de retrasar los compromisos. Y en lugar de ir a documentos, yo no digo solamente los canónicos, los evangelios o algunos otros del Nuevo Testamento, no solamente los evangelios, sino en lugar de ir a documentos que presentan principios, quiere ir uno o quieren ir algunos a documentos que presentan curiosidades. Muy bien, pero los evangelios tienen algunos textos llamativos, como la infancia de Jesús, que casi no aparecen en los evangelios canónicos, y hay anécdotas, Cristian, en donde pues Jesús parece accidentalmente mata a otro niño y hay toda una historia. Cuéntanos un poco los contenidos que más llaman la atención de estos evangelios. Claro, les digo que no son tan secretos estos evangelios, ustedes los pueden encontrar en ediciones muy baratas. Claro. Y cualquiera los puede leer, es más, yo aconsejo que los lean. Además de los evangelios, digamos, el de los egipcios, el de Pedro, el de Tomás, el de Felipe, de María Magdalena, tenemos un grupo que se llama de la infancia. Es el pseudo Tomás de la infancia, el evangelio árabe de la infancia, el armenio de la infancia, el protoevangelio de Santiago. En ellos hay algunas cosas muy curiosas donde se muestra precisamente que Jesús no es humano. En los evangelios canónicos Jesús comienza a hacer milagros después del bautismo a los 30 años en razón de ser lleno del Espíritu Santo. En los evangelios apócrifos Jesús desde niño ya hace milagros. Los pañales los cuelga la Virgen María y la gente se sana a través de los pañales, ¿no? Hay unos niñitos que no quieren jugar con Jesús y entonces Él los convierte en cabras, ¿no? Y entonces, bueno, vienen las mamás llorando para que los regrese a su forma original. Es un Jesús que efectivamente algún niño lo empuja por detrás y él enojado lo maldice y muere, y hasta que la mamá, o María más bien, intercede, lo vuelve a revivir. Hay un caso donde un niño cae accidentalmente y la gente acusa al niño Jesús de haberlo aventado, pero él lo resucita para que dé testimonio de que él no lo ha aventado. En algún sábado él estaba haciendo pajarillos de barro y lo regañan porque está trabajando en sábado. Jesús en respuesta les sopla para que los pajarillos adquieran vida y se vayan volando, ¿no? Además Judas ya era su amiguito maloso porque ya creo que desde entonces les tiraba con la resortera, ¿no? Es decir, Jesús no es verdaderamente humano, es una especie de ser sobrenatural. Padre Toribio, ¿en qué momento y cuáles fueron los principales argumentos por los cuales las iglesias se deslindan de estos evangelios apócrifos? El momento principal en el que hay este deslinde, como usted le llama, yo creo que podríamos considerarlo en los primeros 4 siglos, que corresponde al proceso de formación del canon. Serían en las primeras etapas, hay una especie de selección. Todavía en el año 170 más o menos, el canon de Muratori contiene un evangelio apócrifo en la lista que presenta de 22 o 23 libros, contiene el Apocalipsis de Pedro, que después en el concilio de Cartago y especialmente sobre todo en el concilio de Cartago en el año 397 aproximadamente, se va a quitar el Apocalipsis de Pedro, que previamente había sido admitido. Entonces yo creo que este deslinde se da sobre todo en los primeros 4 siglos, cuando queda definido el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros que tenemos. Sin embargo, el deslinde yo creo que, aunque fue explícito,
Yo creo que el deslinde permaneció, el deslinde no alcanzó a afectar implícitamente a todas las comunidades cristianas, porque la literatura, como ya el contenido de la literatura apócrifa, empezó o resultó con ser bastante influyente en la piedad popular. Muy bien, pues está usted viendo los contenidos, las distancias de la Iglesia institucional frente a estos textos y sobre todo algunos pasajes que Cristian nos ha descrito, sobre todo en los aspectos de la infancia de Jesús. Hay muchas otras cuestiones que incluso sería interesante a lo mejor para otro programa, en otro espacio, el poder ahondar. Estamos con los evangelios apócrifos, está usted en Sacro y Profano, y regresamos para nuestro último corte. Vaya tema, los evangelios apócrifos para muchos son nuevos textos o textos alternativos a los evangelios tradicionales o los evangelios canónicos. Cristian, quisiera preguntarte desde el punto de vista histórico, sé que fueron escritos siglos después de la muerte de Jesús, pero ¿tienen algún valor? ¿Podrían ser concebidos con algún valor en la historia del cristianismo? Claro. Aclaro que su valor teológico sería muy poco porque no se pretende erigir alguna enseñanza a partir de ellos. Sin embargo, el valor histórico sí es abundante, puesto que nos refleja, por ejemplo, la influencia del gnosticismo. En el Evangelio de Judas, Judas no es el traidor, es el más aventajado de los discípulos que entiende que Jesús tiene que abandonar este cuerpo. Es decir, las doctrinas dualistas ahí van invadiendo el cristianismo, se da un sincretismo incluso con la vida ascética, ¿no? Este énfasis en la virginidad perpetua, en el rechazo de la sexualidad, tiene todo este origen gnóstico. Entonces, la comunidad egipcia de Nag Hammadi, en donde se ha encontrado una biblioteca de varios escritos interesantísimos, varios evangelios apócrifos, y otros libros también apócrifos, nos muestra diversificaciones del pensamiento cristiano que se van apartando del origen apostólico y que sin embargo van a influir la Edad Media y a veces hasta nuestros días. Todavía tenemos algunas enseñanzas derivadas de los libros apócrifos. Entonces, históricamente son muy interesantes. Y finalmente, una cuestión que me gustaría mucho escucharte, Padre Toribio, presentan diversidad en cierto sentido. Tú has dicho, bueno, no tengamos estas lecturas a veces tan condenatorias o polares. Digamos, estos textos ahondan algo que sabemos que la diversidad del cristianismo ayudan a entenderlo mejor. Yo creo que estaríamos en tres niveles del apoyo que pueden ofrecer los apócrifos. Estrictamente hablando, el consenso es que no son más antiguos. Ninguno de ellos puede remontarse o se pueden considerar más antiguos que los canónicos. Yo creo que un valor fundamental que puede tener leyéndolos de manera adecuada los evangelios apócrifos es que al basarse la totalidad de ellos en los evangelios canónicos, tenemos referencias, como ya decía Cristian, tenemos referencias de comunidades que quisieron completar, quisieron releer los evangelios canónicos. El segundo referente, yo creo que los autores o las comunidades que están detrás de los evangelios apócrifos quisieron complementar. Algunas cosas que no traían los evangelios las recrearon de manera fantasiosa, otras las repitieron y algunas otras, yo creo que, y sería la tercera consideración, algunas otras yo creo que las tergiversaron. Y es donde entra el elemento peculiar o quizás peligroso de algunas tendencias que presentan los evangelios apócrifos. El tema es vastísimo en tan pocos minutos. Sin embargo, de lo que hemos venido conversando, los evangelios tienen un valor como tal, puede ser polémico. ¿Y con qué nos podemos quedar? Si uno le preguntara, a ustedes son expertos en la materia, ¿con qué me quedo de los evangelios apócrifos? Cristian, ¿qué podemos responderle de manera conclusiva?
Comencé diciendo que era un proceso histórico más que un proceso arbitrario. Es como preguntarnos, ¿quién decide que un libro de literatura es una obra maestra? El contenido mismo del libro. ¿Qué hace que los evangelios canónicos sean canónicos? Ante todo, su contenido. Así que yo les invitaría a no quedarse con una curiosidad incompleta que solo se enfoque a los apócrifos, porque hay mucha curiosidad, mucha cosquilla. Ah, apócrifo, me interesa. Mientras que no ha leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan, entonces mi invitación es que lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los canónicos. Que los conozca, que los medite, y luego que lea los apócrifos y cada quien va a tomar una decisión, pero con un suficiente conocimiento, con la razón fundamentada de dónde está la diferencia. ¿Cuál es ese contenido? ¿Cuál es esa proclamación que hace de cada evangelio algo valioso? Padre Toribio, ¿cuál sería tu precisión final sobre el tema? Coincido bastante con Cristian en la recomendación que nos hace de leer la literatura canónica, especialmente los evangelios, los 4 evangelios. Yo creo que estamos ante la necesidad urgente de leer no solamente de manera creíble los 4 evangelios canónicos, sino de manera creyente al mismo tiempo, de manera creyente y de manera creíble. De tal manera que esto sirve de presupuesto para hacer una valoración adecuada de la literatura apócrifa, especialmente los evangelios, para conocer ciertos esfuerzos, algunos muy valiosos, otros quizás equivocados, otros quizás incluso heréticos, pero esfuerzos valiosos de ciertas comunidades del siglo II, siglo III, siglo IV, V, etc. Y la literatura apócrifa yo creo que puede tener una ventaja grande si la leemos de manera adecuada, suponiendo el conocimiento de los canónicos, y es la valoración de ciertas expresiones de piedad popular o de religiosidad popular. Está muy influenciada nuestra religiosidad popular y yo creo que con una lectura crítica podemos alcanzar muchas ventajas. Pues yo después de esta conversación me voy a ir a leer los evangelios apócrifos. Canónicos primero. Primero los canónicos. Algunos ya los he leído, pero sí, me interesa mucho y yo he estado como muy seducido, no solamente por los medios de comunicación, sino fundamentalmente por el contenido histórico que tiene, por la forma en la expresión, cómo se desarrollaron esas primeras comunidades, que claro, complementan con lo que uno sabe de los evangelios tradicionales. Yo les agradezco mucho, creo que ha sido muy interesante, sobre todo el hecho de conocer que hay otros textos sobre un momento histórico, sobre la vida de Jesús, que hay que tener cuidado, pero que pueden ser interesantes con una buena guía y con una actitud saludable, creíble y hasta creyente. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana aquí en Sacro y Profano.